Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En esta tarde los saluda su hermano Miguel Campos, de la parroquia San José, de nuestro grupo de oración Creciendo en el Espíritu. Los saludamos con alegría en esta tarde porque vamos a compartir un poquito de la palabra de Dios. Y sabemos que siempre que compartimos la palabra de Dios hay grandes bendiciones. ¡Qué hermoso! En esta tarde el Señor nos ha dado un texto bíblico muy hermoso para compartirlo con todos ustedes. Va a haber grandes bendiciones esta tarde, hermano, hermana. Donde quiera que te encuentres, yo te invito a que nos acompañes hasta el final esta tarde, porque va a ser de gran bendición. En esta tarde vamos a compartir un tema que lo titulamos El poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y yo creo que es de gran bendición para todos nosotros, porque la palabra de Dios tiene un gran poder en toda nuestra vida, porque tiene control absoluto. Y es necesario reconocer el poder de la palabra de Dios en nuestra vida para poder disfrutar de esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros, para poder avivar nuestra fe y confiar en Él, saber cuánto amor tiene para nosotros y poder visualizar esas promesas nuestras y enamorarnos de su palabra y de Él cada día más, esperando con fe y con alegría que sus promesas son nuestras y el Señor es fiel a su palabra. Y en esta tarde, hermano, hermana, que nos escuchas donde quiera que te encuentres, te invitamos que nos acompañes hasta el final porque hoy es un día de gran bendición. Yo sé que si el Señor te ha traído, te ha puesto en este momento para escuchar este tema es porque Él tiene algo para ti. Va a haber grandes bendiciones en tu vida al igual que en la nuestra. Y si estás escuchando es porque confías y crees en el Señor. Así es de que esta tarde es de gran bendición. Vamos a ponernos en la presencia del Señor primero, tocando una pequeña alabanza de alegría, de júbilo, para bailarle al Señor. Y después vamos un poquito de oración antes de entrar a nuestro tema. Espero que nos acompañen, hermanos, y que ahí en casita donde estén, nos acompañen con esta alabanza. Amén. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti y para mí. Y me quema, me quema, me quema. 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 Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Yo siento gozo, siento paz, siento el amor que Dios me da. Me quema, me quema, y me quema, me quema, me quema. 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 Y el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él.
Gloria a Dios, me quema, me quema, me quema. Qué alabanza tan hermosa, tan grande es el amor de Dios. Qué grande es el amor de Dios. Hermanos, hermanas, vamos a dar inicio a nuestro tema de esta tarde, este tema tan hermoso que el Señor nos ha regalado a través de su palabra, el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Qué hermoso. Vamos a hacer una pequeña oración antes de dar inicio a este pequeño tema que el Señor nos ha dado en esta tarde. Hermano, hermana, ahí donde tú te encuentras, únete a nuestra oración. Vamos a clamar la presencia del Señor para que prepare nuestra mente, nuestros oídos, nuestros sentimientos y podamos recibir la palabra de Dios con alegría y poder comprender el mensaje que Él tiene para nosotros esta tarde. El Señor nos ama, nos bendice, pero hay que abrir nuestro corazón. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en esta tarde nos ponemos en tu presencia. Te damos gracias, Señor, por este momento en tu presencia. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias por todas las bendiciones, Señor, que has derramado sobre tu pueblo en este día. Gracias por darnos la oportunidad de conocerte más cada día, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que te manifiestas, Señor, en la vida de todos los que confiamos en ti. Gracias, Señor, por permitirnos conocerte, por permitirnos confiar en ti, mi Señor. En esta tarde, Señor, te pedimos que toques nuestros oídos, Señor. Toca nuestros sentimientos, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor. Derrama tu espíritu sobre todo tu pueblo. Permite que tu palabra, Señor, toque nuestros corazones en esta tarde. Permite, Señor, que podamos recibir ese mensaje con alegría. En estos momentos, Señor, de dificultades, de angustia, Señor, sabemos que podemos respaldarnos en ti, porque tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Te damos gracias por la vida, Señor. En esta tarde te damos gracias por la vida de todos nuestros seres queridos, Señor. Y te pedimos, Señor, muy especialmente por todos los hermanos, Señor, que han sido contagiados de esta pandemia, Señor. En tus benditas manos los ponemos, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos, de cada una de ellas, Señor. Manifiéstate en sus vidas, Señor. Déjales saber que no están solos, que no están solas, Señor. Permíteles confiar en ti, mi Señor. Manifiéstate, Señor. Aviva nuestra fe, Señor. En esta tarde, mi Señor, ponemos todas las necesidades de tu pueblo en tu presencia, Señor. Tómalas en tus benditas manos, Señor. Gracias, Señor, por todo ese gran amor que tienes por nosotros y para nosotros, Señor. Gracias por tu gran misericordia. Bendito y alabado seas, Señor. Honor y gloria a ti por los siglos de los siglos. Padre bendito, todo lo que pedimos, te lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan esta tarde, con mucha alegría vamos a compartir la palabra de Dios esta tarde. Vamos a recibir esas bendiciones que el Señor tiene para nosotros. A veces nuestro día ha sido un poquito cansado, pero cuando nos ponemos en la presencia del Señor, nos olvidamos de todo, porque sabemos que no hay un lugar mejor que en la presencia del Señor. En esta tarde vamos a compartir este bello tema que el Señor nos ha dado, el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Vamos a empezar por dar una pequeña recordadita a Génesis capítulo 1. Y lo vamos a leer no de corrido, sino solamente el inicio de los versículos, porque vamos a hablar de la palabra de Dios. Y antes que nada me gustaría resaltar, recordar lo poderosa que es la palabra de Dios. Vamos a mirar cómo dice Génesis 1:3. Dice, dijo Dios, haya luz, y hubo luz.
Después nos movemos al versículo 6. Dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe unas aguas de las otras. Hizo Dios entonces una bóveda y separó las aguas de las otras. Y en el versículo 9 nos dice la palabra, dijo Dios, júntense las aguas de abajo de los cielos en un solo depósito y esparza el suelo seco y aparezca el suelo seco. Vamos al versículo 11, dice, dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semillas y árboles frutales por toda la tierra, den fruto con su semilla, dentro de cada uno según su especie, y así fue. Y así sucesivamente hasta que el Señor dijo, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Y esto es palabra de Dios. Quise retomar un poquito aquí, hermano, hermana, que nos escuchas esta tarde, porque es necesario recordar qué poderosa es la palabra de Dios. Por su palabra todo fue creado. Cuando recapacitamos en el libro del Génesis, miramos cuánto poder hay en su palabra. Pero no podemos quedarnos contemplando ahí la historia, porque hoy en día la palabra de Dios tiene poder sobre tu vida y la mía. En esta tarde vamos a ver cómo es que la palabra de Dios impacta tu vida, impacta la mía. Y cómo a través de la palabra de Dios vamos a hacer nuestras sus promesas. Cómo a través de la palabra de Dios vamos a alcanzar ese descanso que tanto anhelamos. Muchas de las veces, mi querido hermano, hermana, cuando escuchamos hablar del descanso en Dios, se nos viene a la mente, en paz descansa y luzca para Él la eterna luz. Pero no, hermano, hermana. Empezamos a disfrutar de ese descanso en el Señor cuando empezamos a confiar en su palabra. De hecho, hay una cita bíblica en el libro de Mateo, donde dice el Señor, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. ¿Por qué? Porque empezamos a descansar de nuestras cargas en Él cuando empezamos a confiar en su palabra. Vamos a leer esta cita bíblica, Hebreos 4, 6, 13, para dar inicio a este pequeño tema. Poco a poco vamos a ir comprendiendo el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Cómo la palabra de Dios nos alimenta, nos transforma, aviva nuestra fe, nos enseña a confiar en Él. Vamos a leer esta cita bíblica. Vamos a empezar del versículo 6, capítulo 4, versículo 6 hasta el 13. Dice así la palabra de Dios. En conclusión, si bien los que recibieron primero la buena nueva no entraron a causa de su falta de fe, otros sí entrarán. Pero por esta razón, mucho más tarde Dios fija nuevamente un día que llama hoy, diciendo por boca de David lo que se recordó más arriba. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. No creamos que Josué los introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día, un descanso sabático, pues espera todavía al pueblo de Dios. Y el que entre en ese descanso, descansará de todos sus trabajos como lo hizo Dios. Esforcémonos pues para entrar en su descanso y que nadie merezca por su falta de fe el castigo de que hablamos. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel
al que rendiremos cuentas. Palabra de Dios. Esto es Hebreos 4, 6, 13. Bien, mi querido hermano, hermana, vamos a hablar del poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Podemos ver cómo en el versículo 6, empezando, nos marca un punto muy importante. Dice, en conclusión, si bien los que recibieron primero la buena nueva no entraron a causa de su falta de fe. Antes que nada, para poder experimentar esos cambios de la palabra de Dios en nuestra vida, tenemos que tener fe. Podríamos decir, ¿quiénes son esos primeros que recibieron la buena nueva? Si leemos un poquito atrás el capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que San Pablo está hablando del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. En el desierto tuvieron una tentación. Y eso lo podemos corroborar en el versículo 7 del capítulo 3, donde dice, escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá y escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto. Esa es palabra de Dios. Podemos ver por qué los primeros que recibieron la buena nueva no pudieron entrar en el lugar del descanso que tanto anhelaban. Porque no creyeron en la palabra de Dios. Porque pecaron. Dice aquí en el día amargo. Amargaron el día de Dios. El primer paso a dar para poder experimentar ese poder de la palabra de Dios en nuestra vida, mi querido hermano, hermana, es tener fe, creer en el Señor, creer en su palabra. Si no creemos en su palabra, difícilmente sus promesas van a ser nuestras. Este día queremos resaltar la importancia del poder de la palabra de Dios en nuestra vida, porque a través de ella es que vamos a entrar en ese descanso. Empezamos a descansar en el Señor cuando empezamos a confiar en su palabra, cuando nos abandonamos en sus brazos, cuando creemos en sus promesas. Y el poder de la palabra de Dios en nuestra vida empieza a cobrar ese efecto. Empieza a haber transformación, empieza a haber una fe viva. Empezamos a poder sentir la presencia de ese Dios vivo en nuestra vida. Muchas de las veces, hermano, hermana, queremos sentir esa presencia que nos haga sentir la paz de Dios. Descansar nuestras cargas en Él. ¿Sí? Yo confío en Dios. Y aunque queremos hacerlo, no podemos. Porque no somos transparentes con el Señor. Fíjate cómo nos dice aquí en el versículo 11 en adelante. Dice, esforcémonos pues para entrar en su descanso y que nadie merezca por su falta de fe el castigo de que hablamos. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde dividen el alma y el espíritu, las articulaciones, los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios siendo un discernimiento de los deseos? Que si no hay un cambio auténtico, si no somos transparentes con nuestro Señor, no vamos a poder disfrutar de esa paz, de ese descanso, de esa tranquilidad que Él nos promete. No necesariamente tenemos que esperar al día de nuestra muerte para decir va a descansar en paz. Esperamos alcanzar la vida eterna, sí, pero podemos empezar a descansar en el Señor, a disfrutar de su paz, a disfrutar de sus bendiciones, si nos abandonamos en sus brazos y confiamos en el poder de su palabra en nuestra vida. Si creemos que su palabra es viva y eficaz como realmente lo dice, vamos a confiar en que sus palabras son verdaderas y que se cumplen. En esta tarde queremos resaltar la importancia del poder de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si creemos que su palabra es real, viva y eficaz, como esa espada de doble filo, vamos a ser más transparentes con el Señor. Vamos a dejar de buscar justificaciones a las cosas que sabemos claramente que no están bien. Y si tenemos una conversión titubeante, pues es el tiempo de decir, Señor, me comprometo yo contigo, porque quiero experimentar el poder de tu palabra en mi vida. Qué hermoso, hermano, hermana,
poder llegar al punto donde podamos leer la palabra de Dios y decir, esta promesa es mía porque el Señor me la está prometiendo y Él es fiel a su palabra es viva y eficaz. Aquí podemos mirar cómo a Él no podemos esconderle nada. Nos dice ahí, no hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Hermano, hermana, si tú has conocido a Dios y te has enamorado de Él, debemos entregarnos al 100%. Debemos buscarlo con una fe limpia. Debemos buscarlo con una transformación transparente, sin dobleces, sabiendo que ante sus ojos no hay nada oculto. A mí me gusta mucho este texto bíblico por cómo habla. Dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y no hay nada oculto ante sus ojos. Podemos ver desde el principio el poder que tiene la palabra de Dios. Y seguro estoy que cuando leemos el libro del Génesis, podemos empezar a contemplar sus obras y decir, qué grande es el poder de Dios, porque se manifiesta a través de sus obras. Pero cuando hablamos de sus promesas en nuestra vida, muchas veces titubeamos, mi hermano, mi hermana. Titubeamos por falta de fe. Contemplamos la grandeza de sus obras. ¿Y no es acaso el mismo Dios al que le pedimos? ¿No es acaso el mismo Dios del que esperamos esas bendiciones? Si sabemos que es un Dios que tiene poder, que no hay nada oculto frente a sus ojos, sabemos que Él tiene el poder para cambiar, para transformar. En esta tarde vamos a buscar esa bendición. Vamos a buscar la bendición a través de la palabra de Dios, para que de hoy en adelante podamos experimentar el poder de Dios, el poder de su palabra en nuestra vida, hacerla realidad. Qué hermoso conocer a Dios y confiar en Él. Si hemos conocido al Señor, tuvimos un encuentro con Él, pero no confiamos en Él, ¿de qué nos habrá servido? Si hemos tenido un encuentro con Él y seguimos llevando una doble vida, ¿de qué nos habrá servido? En esta tarde Él pone en claro que su palabra es como espada de doble filo y no hay nada oculto frente a sus ojos. Así es de que, hermano, hermana, si tenemos un Dios lleno de amor, lleno de misericordia por nosotros, yo creo que debemos de esforzarnos por llevar una vida digna de hijos e hijas de Dios, confiando en su palabra, sabiendo que el poder de la palabra de Dios nos transforma, nos capacita para llevar una vida recta ante sus ojos. Al principio retoqué un poquito en el libro del Génesis, nada más 2 o 3 parrafitos para recordar el poder de su palabra. Y aquí en Hebreos nos vuelve a recordar, dice su palabra es viva y eficaz. Pues aquí en el el versículo 9 dice, un descanso sabático pues espera todavía al pueblo de Dios. Y el que entre en ese descanso descansará de todos sus trabajos como lo hizo Dios. Dios descansó no porque se hubiera cansado, sino porque su obra estaba completa. Cuando nosotros nos entregamos a Dios y descansamos en Él, vamos a sentir que vamos perfeccionando la obra. ¿Por qué? Porque vamos acercándonos a Él. Vamos buscándolo a Él con un corazón limpio. Él está lleno de amor por nosotros. Vemos aquí cómo San Pablo se expresa y dice, otros sí entrarán. Otros sí entrarán. ¿Quiénes son los que entrarán? Los que con una fe viva lo busquen. Los que con una fe viva se pongan en su presencia. Nos pongamos en su presencia. Todos estamos en este caminar. Todos estamos buscando al Señor. Recapacitar, escudriñar la palabra de Dios, meditarla. Eso nos va a cambiar la vida. Hoy en día podríamos decir, ok, la vida Dios ya la hizo, ya hizo su creación. Él ya me dio la vida, soy parte de su pueblo. La palabra de Dios, dice el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo se manifiesta? Vamos a ver unas 2 o 3 citas bíblicas para mirar cómo se manifiesta el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Después de leer estas citas bíblicas, vamos a recapacitar lo importante que es la palabra de Dios en nuestra vida y vamos a enamorarnos más del Señor y de su palabra.
A partir de este día vamos a leer la palabra con más entusiasmo, sabiendo que en la palabra está nuestro alimento, nuestro cambio, nuestro guía a la vida eterna. El poder de la palabra de Dios en nuestra vida es más grande de lo que pensamos. Impacta nuestra vida de principio a fin. Pero muchas de las veces leemos la palabra con muy poquito interés. Y si la leemos no nos esforzamos por discernir, por meditar. ¿Qué me dice a mí el Señor? A mí me encanta cuando un hermano o una hermana comparte un video a través de las redes sociales, pero más me gusta cuando comparte una cita bíblica por la cual el Señor le habló a su corazón ahí en la intimidad. Cuando ese mensaje viene y sale del fondo de tu corazón, el Señor me habla y quiero compartirlo contigo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es vida. Y hoy en día la palabra de Dios tiene un poder tan grande en nuestra vida. Hermano, hermana, si tú no has tenido un encuentro con el Señor, busca tener ese encuentro. Y si ya tuviste ese encuentro, gloria a Dios. Ahorita vamos a ver cómo es que la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios está impactando nuestra vida hoy en día. Porque la palabra de Dios es eterna, no cambia. Vamos a mirar esto. La palabra es tan hermosa que da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra es tan hermosa que nos alimenta para crecer, nos prepara para servirle, nos prepara para la vida eterna. La palabra de Dios está impactando nuestra vida día a día. El poder de la palabra de Dios está sobre nuestra vida, hermano, hermana. Poner atención, ¿qué nos habla el Señor? ¿Qué quiere de mí? Es importante, hermanos. Vamos a ver cómo la palabra de Dios da testimonio de nuestro Señor. Vamos a ver esta cita bíblica bien cortita, es solo un versículo, pero vamos a meditarlo y ver cómo es la palabra de Dios. Esto nos va a ayudar a comprender el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Cómo está trabajando hoy en día la palabra de Dios en ti y en mí. Vemos que todo cuanto existe fue creado por su palabra, pero tú y yo tenemos vida también por palabra de Dios. Por eso es bien importante, hermano, hermana, hacer hábitos de lectura bíblica, hacer hábitos que nos enamoren más del Señor, que nos guíen hacia la vida eterna. Vamos a ver qué nos dice en Juan 5:39. 5:39. Juan 5:39. Fíjense cómo da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Este es el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Aquí empezamos, fíjense bien. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna. Y justamente ellas dan testimonio de mí. Esta es palabra de Dios. Dice nuestro Señor Jesucristo, ellas dan testimonio de mí. Fíjense qué poder tan grande tiene la palabra de Dios en nuestra vida. Cuando tuvimos ese encuentro con nuestro Señor tan hermoso que nos enamoró de Él, que no sé cuántos años hayan pasado de que ya tuviste ese encuentro y sigues con ese enamoramiento, esperando de Él, queriendo conocer más de Él. Y esto solo fue posible a través del poder de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. A través de la palabra tuvimos ese encuentro. Si no hubiera sido por la palabra, difícilmente hubiéramos tenido ese encuentro. Si a un hermano viene y me dice, fíjate que este es nuestro Señor Jesucristo, difícilmente le voy a creer. Pero si viene de la palabra de Dios, la palabra de Dios me lo está presentando, la palabra de Dios dando testimonio de mi Señor. Ahí está el poder de la palabra de Dios en mi vida. El Señor se está encontrando conmigo y yo con Él, a través de su palabra. Después de recapacitar en estas citas bíblicas, seguro estoy, hermano, hermana, que te vas a enamorar de la palabra de Dios. La vas a buscar con más anhelo, con más esmero, porque en la palabra de Dios está la vida misma. Vemos cómo la palabra de Dios da testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Mira cómo nos habla aquí en 1 de Pedro 1:23. Dice, ya que han nacido esta vez no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece. Esta es palabra de Dios. Cuando renacemos espiritualmente, renacemos a través de la palabra de Dios. Dice, sino de la palabra incorruptible de Dios que vive. Ese renacimiento en el espíritu, hermano, hermana,
viene a través de la palabra de Dios. Vamos comprendiendo cómo el poder de la palabra de Dios cambia nuestra vida, transforma nuestra vida. Día a día la palabra de Dios está cambiando algo poco a poco. Enamorarnos del Señor y de su palabra es lo mejor que podemos hacer. A través de su palabra podemos darnos cuenta de sus bendiciones. Podamos darnos cuenta cómo podemos ser fieles a nuestro Señor. Y qué fiel es Él a su palabra, porque sus promesas se cumplen. Y cuando empezamos a descansar en el Señor, cuando empezamos a creer en su palabra, empezamos a experimentar la presencia de un Dios vivo que tiene el poder para cambiar, para salvar. Y qué hermoso, hermana, empezar a confiar en nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde, este tema que el Señor nos ha dado, el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Qué importante recordarlo. Qué importante resaltar la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, sin importar cuántos años lleves en el caminar con el Señor, porque día a día el Señor nos muestra cosas nuevas a través de su palabra. Día a día nos enamora más. Día a día descubrimos promesas nuevas y contemplamos su belleza y su grandeza más de cerca. Podemos experimentar su amor, su misericordia, y nos vamos enamorando poco a poco de Él, ese Dios de amor, de bondad, que perdona, que salva. El poder de la palabra de Dios en nuestra vida debe estar siempre en nuestra mente, porque a través de su palabra vamos a llegar a Él. Miramos cómo nacemos de nuevo a través de su palabra espiritualmente. Muchas de las veces estamos hundidos en el mundo, metidos en las cosas del mundo. No conocemos al Señor. Hemos escuchado hablar de Él, pero no lo hemos conocido. Y después de ese encuentro, de ese testimonio que da la palabra, renacemos. Renacemos a través de la palabra y empezamos a creer en el Señor, a enamorarnos de Él. Vamos viendo cómo el poder de la palabra de Dios en nuestra vida lo va cambiando todo, lo va transformando todo. Siembra en nosotros las esperanzas, siembra en nosotros una fe viva, siembra en nosotros el deseo de conocerle más cada día y empiezas a enamorarte de Él y de su palabra. Hermano, hermana, si nos estás escuchando esta tarde y no has tenido un encuentro con el Señor, búscalo, búscalo. Él es principio y fin, Él es amor. En esta tarde el Señor resalta la importancia de su palabra en nuestras vidas. Hasta ahorita hemos visto cómo a través de su palabra conocemos a nuestro Señor, que Él da testimonio de nosotros. Miramos cómo a través de su palabra renacemos. A través de su palabra nacemos otra vez espiritualmente. ¿Por qué? Porque cuando estamos metidos en las cosas del mundo, estamos perdidos, estamos como muertos. Pero a través de la palabra volvemos a la vida. Tenemos ese encuentro y queremos crecer. Mira cómo nos dice aquí en Segunda de Pedro, versículo 2. Vemos cómo el Señor a través de su palabra tiene un plan de vida para nosotros. Primero mirábamos en el capítulo que miramos de Juan, cómo el Señor se revela. La palabra da testimonio de nuestro Señor. Después miramos cómo renacemos a través de la palabra. Y aquí en Segunda de Pedro, versículo 2, dice: como niños recién nacidos, busquen la leche no adulterada de la palabra. Gracias a ella crecerán y alcanzarán la plenitud. El poder de la palabra de Dios en nuestra vida es tan grande que a través de ella, buscándola como esa leche no adulterada, vamos a alcanzar la plenitud. Si realmente queremos alcanzar la plenitud espiritualmente hablando, tenemos que respaldarnos en la palabra, buscar al Señor a través de la palabra. El poder de su palabra en nuestras vidas, hermano, hermana, es tan grande que no lo alcanzamos a comprender. Pero a través de estas citas bíblicas podemos darnos una idea cómo el Señor nos guía a través de su palabra. A través de su palabra se da a conocer a nosotros. A través de su palabra nos ayuda a renacer. Nos saca del mundo donde andamos, donde estamos perdidos. Y el poder de su palabra en nuestra vida nos vuelve a la vida. Nos alimenta. Mirábamos ahí en Segunda de Pedro, cómo la palabra de Dios nos alimenta. Dice que nos alimenta.
Fíjate cómo nos habla en 2 Timoteo 3:15. Y esto lo voy mencionando en pequeñas citas bíblicas para que miramos que el poder de la palabra de Dios está en todo nuestro ámbito personal. Está en toda nuestra vida, a lo largo de nuestros días. Desde que nacemos porque el Señor nos ha dado la vida. Después vemos cómo tenemos ese encuentro con Él y volvemos a renacer espiritualmente. Después vamos creciendo a través del poder de su palabra. Su palabra tiene poder, está llena de promesas y el Señor las cumple. Fíjate cómo nos habla aquí en 2 Timoteo 3:15. Dice, además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras, ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Esta es palabra de Dios. Podemos ver cuánto poder hay en la palabra de Dios. Aquí resalta en su carta a Timoteo, le dice, además desde tu niñez conoces las escrituras. Se respaldan las escrituras porque sabe el poder de Dios, sabe el poder de la palabra de Dios en nuestra vida, que tiene el poder para cambiar, para avivar nuestra fe. En la primera cita bíblica que mirábamos a los hebreos decía que a los primeros que se les reveló la buena nueva, no pudieron alcanzar el descanso por falta de fe. Y aquí una vez más resalta otra vez la fe, dice, la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Tenemos que tener fe en el Señor y en su palabra, pero para creer en su palabra tenemos que saber el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cuánto impacta la palabra de Dios en nuestra vida? Una vez que comprendemos la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida, nos enamoramos del Señor, nos enamoramos de su palabra y empezamos a buscarle con una fe más viva, con un propósito más firme, de buscarlo de una manera limpia, sin dobleces, y empezar a eliminar las cosas que al Señor no le agradan. ¿Por qué? Porque Él nos va dando la madurez a través del poder de su palabra. Es hermosa su palabra, está llena de promesas y nos va guiando, nos va diciendo cómo nos lleva a lo largo de nuestros días. El poder de la palabra de Dios no es solo hoy, sino desde el día en que nacemos, desde el principio de nuestros días. Por eso conocer la palabra, escudriñarla, discernirla, meditarla, es lo mejor que podemos hacer. Porque el Señor nos habla a través de su palabra. Qué hermoso en esta tarde poder recapacitar en el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Porque a partir de esta recapacitación vamos a ponernos propósitos más firmes de leer la palabra cuando comprendemos la importancia que tiene en nuestra vida. Ahí en esa misma carta a Timoteo, en la segunda carta del versículo 16 y 17, fíjate cómo nos habla mi querido hermano, mi querida hermana. Fíjate qué hermoso nos habla la palabra de Dios en este texto bíblico. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Esta es palabra de Dios. En este texto bíblico, hermano, hermana, que nos escuchas en esta tarde, hay tanto que hablar. De aquí podríamos sacar toda una hora, pero yo creo que lo vamos a dejar de tarea para que lo vayamos recapacitando y lo leamos despacito. Dice, toda escritura está inspirada por Dios, o sea que es palabra de Dios, y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Qué hermosa es la palabra de Dios, hermano, hermana. En esta tarde nos está recordando el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Miramos cómo impacta nuestra vida desde el día en que nacimos, inclusive aún antes que naciéramos. Porque el Señor empezó la creación del mundo mucho antes que tú y yo existiéramos. Y ya estaba la palabra de Dios ahí presente, con poder, cambiando, transformando. Si el Señor en este día nos recuerda el poder de su palabra, es porque Él ha querido que recordemos que su palabra impacta nuestra vida día a día. Si queremos tener ese encuentro con el Señor, sabemos que la palabra da testimonio de Él. Si queremos crecer, sabemos que vamos a buscar esa leche no adulterada de la palabra.
Y aquí nos dice que a través de la palabra vamos a ser preparados para todo trabajo bueno. Los hombres y mujeres de Dios no se dedican a las obras malas, a las obras inútiles. Hombres y mujeres de Dios luchan por el bien, luchamos por el bien, luchamos por proclamar su palabra. Pero ¿cómo podríamos hablar de una palabra que no conocemos? ¿Cómo podríamos hablar de una palabra de la que no estamos conscientes cómo impacta nuestra vida? No vamos a hablar de una palabra de la que no sabemos cuánto poder tiene sobre nuestra vida. La palabra de Dios tiene el poder para cambiarnos, para transformarnos, para llevarnos a ese encuentro con nuestro Señor. Un encuentro día a día, para enamorarnos más cada vez. A través de la palabra de Dios podemos darnos cuenta cuánto nos ama, qué tan misericordioso es. Podemos darnos cuenta que Él tiene un lugar para nosotros y que si queremos experimentar ese descanso, esa paz, puede ser a través de su palabra. Si tenemos fe en nuestro Señor Jesucristo, porque la fe es un factor importante. Tanto en Hebreos como aquí en la segunda de Timoteo resalta la fe. Tenemos que tener fe. Tenemos que creer que la palabra de Dios es viva y eficaz. Que la palabra de Dios es viva y eficaz tal como lo dice la Escritura. Que es como esa espada de doble filo, que es capaz de llegar hasta lo más profundo del ser humano, donde se dividen las articulaciones. Y qué hermoso saber que no hay nada oculto enfrente a nuestro Señor, al que le daremos cuentas. Porque si nos respaldamos en su palabra, vamos a hablar siempre palabra de verdad. Si nos respaldamos en su palabra, sabemos que el poder de la palabra en nuestra vida nos da la capacidad para hablar de nuestro Señor sin mentir. Si hablamos de la palabra, estamos hablando palabra de Dios, no palabras nuestras. Hay otro texto bíblico muy hermoso que es la última cita que me gustaría compartir con ustedes esta tarde. Porque al principio mirábamos Génesis, como la palabra de Dios, mucho antes que tú y yo existiéramos, la palabra de Dios ya estaba creando todo cuanto existe sobre la faz de la tierra. Después miramos que el primer pueblo de Dios, aquel pueblo que liberó de Egipto, falló. El día amargo en el desierto, pecaron contra el Señor por falta de fe. Pero ahí dicen, no entraron en el descanso, pero habrán algunos que sí entren. Yo no sé tú, mi querido hermano, mi querida hermana, pero a mí sí me gustaría alcanzar ese descanso en el Señor, poner toda mi confianza en Él, todas mis esperanzas en Él, empezar a disfrutar de sus bendiciones desde ya y abandonarnos en sus brazos. En este día, a través de la palabra de Dios, el Señor resalta algo muy importante. No podemos llevar doble vida, porque a Él no lo podemos engañar. Tenemos que ser transparentes. No hay nada oculto frente al Señor. Y miramos cómo la palabra de Dios es tan hermosa, tiene tanto poder en nuestra vida, que tiene el poder para cambiar, para transformar. Todos aquellos hermanos y hermanas que han tenido un encuentro con el Señor, en esta tarde el Señor nos recuerda que fue a través de su palabra, porque la palabra da testimonio de Él. Y hemos crecido espiritualmente un poquito gracias a su palabra, porque es como esa leche no adulterada, como esa leche no adulterada de la palabra de Dios que nos ayuda a crecer. Dice en su palabra que a través de su palabra vamos a ser preparados para toda obra buena. En esta tarde, hermano, hermana, vamos a recapacitar un poquito. Si el Señor ha querido que pongamos énfasis en el poder de su palabra en nuestra vida, es porque debemos recordar que en la palabra de Dios tenemos la respuesta a todas nuestras preguntas, que en la palabra de Dios tenemos un encuentro con Él día a día, que en la palabra de Dios está nuestro alimento para prepararnos y poder alcanzar la vida eterna y poder prepararnos para hacer toda obra buena. Nos dice aquí en Mateo, este texto bíblico, esta cita bíblica, a mí me encanta porque nos respaldamos en la palabra de Dios siempre que estamos pasando por algo, y cuando recordamos citas bíblicas que te levantan ese ánimo, yo creo que sentimos la presencia del Señor mucho más cerca de nosotros. Mira cómo nos habla en Mateo 4:4, y esta es una cita bíblica que creo que todos la hemos leído más de una vez. Dice, pero Jesús le respondió, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino toda palabra que sale de la boca de Dios, y esta es palabra de Dios.
El poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Nos alimenta, nos prepara, nos cambia. Por su palabra fue hecho todo cuanto existe. Y qué hermoso, hermano, hermana, que tú y yo existimos por la palabra de Dios. Después de leer todas estas citas bíblicas donde vemos cómo aquel pueblo por falta de fe y rebeldía no alcanzó ese descanso que anhelaban, yo creo que surge en nosotros el deseo de hacer una autoevaluación en nuestra vida y decir, ¿qué hay? ¿Qué concepto erróneo hay en mi vida que tengo que cambiar? ¿Dónde está mi falta de fe? ¿Qué es lo que derriba mi fe? Yo quiero alcanzar ese descanso, yo quiero alcanzar esa paz que el Señor nos promete, sabiendo que su palabra es viva y eficaz. El Señor nos invita a enamorarnos de su palabra, a confiar en Él, y solo lo vamos a hacer si hacemos costumbre de leer, de meditar su palabra, de leerla de una manera detenida, de una manera espiritual, de una manera enamorados de Él, para poder recibir con alegría los mensajes que Él tiene para nosotros en su palabra. Yo repito, es hermosísimo cuando un hermano comparte un video ahí en las redes sociales, pero mucho más me agrada cuando ponen una cita bíblica que tocó su corazón, una cita bíblica que cambió su vida, una cita bíblica por la cual el Señor le habló, en donde usted y yo reconocemos el poder de la palabra de Dios en nuestra vida porque le estamos creyendo al Señor, sabiendo que esa palabra es viva y eficaz. Y que si yo leí la palabra de Dios y el Señor me está hablando a través de su palabra, Él es fiel para cumplir lo que me está prometiendo. En esta tarde yo sé que muchos hermanos y hermanas estamos recapacitando. Me tengo que aferrar más a la palabra de Dios, porque el poder de la palabra de Dios en mi vida me está impactando más de lo que yo había pensado. Y en esta tarde, hermano, hermana, el Señor nos habla, nos invita a enamorarnos de Él y su palabra. En esta tarde, hermano, la palabra de Dios nos habla. Qué hermoso porque nos está diciendo que la misma palabra da testimonio de Él. Nos está diciendo, ese Cristo Jesús vive. Ese Cristo Jesús puede cambiar tu vida. Puede alimentarte a través de la palabra, pero solo nos va a alimentar si la leemos, si nos acercamos a la palabra. Solo nos va a traer todo este beneficio, esta preparación, este cambio, si nos acercamos a la palabra de Dios. Si leemos la palabra de Dios, si la meditamos, si la compartimos. Qué hermoso, hermano, hermana, tener la oportunidad de compartir, aunque sea un poquitito de la palabra de Dios. De cada uno de estos textos bíblicos que hemos compartido esta tarde, podríamos pasar mucho tiempo hablando. Pero mi meta era forjar un ideal un poquito más amplio de qué forma la palabra de Dios está impactando nuestra vida. Por eso lo he hecho de una forma resumida. Pero sé que es bastante comprensible, porque podemos ver con claridad cómo la palabra de Dios da testimonio del Señor, nos lleva a ese encuentro con Él, nos hace crecer, aviva nuestra fe y nos prepara para la vida eterna. Espero que muchos digan amén, porque a través de la palabra muchos de los que nos están mirando esta tarde han tenido ese encuentro con nuestro Señor. A través de la palabra han tenido ese enamoramiento de nuestro Señor. Y yo sé que muchos han experimentado ese crecimiento espiritual a través de la palabra. Si en esta tarde hubiera algún hermano o hermana que nos escucha y que no ha tenido ese encuentro, hermano, busca ese encuentro a través de la palabra del Señor, en oración, clamando la presencia del Espíritu Santo. Por algo nos dice aquí en Hebreos, este texto bíblico dice, ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Y es que necesitamos de abrir ese corazón para que la palabra de Dios venga y haga ese cambio que tanto anhelamos. Para que la palabra de Dios venga y nos revele ese Cristo vivo que dio su vida por nosotros. Hay que abrir el corazón, dice, no endurezcan su corazón. Porque si abrimos el corazón es la manera en que vamos a recibir esa leche no adulterada de la palabra que nos va a ayudar a crecer, que nos va a ayudar a fortalecernos. A través de la palabra el Señor nos va a preparar para poder alcanzar la vida eterna. Todos queremos llegar a ese descanso prometido, la vida eterna. Y solo es posible a través de su palabra. Si nosotros no leemos su palabra, ¿cómo podríamos enterarnos de cómo vamos a serle fiel al Señor?
¿Qué es lo que el Señor espera de nosotros? Estas citas bíblicas que leímos fueron unas poquitas, pero hay muchísimas citas bíblicas que nos resaltan con gran precisión la importancia de leer la palabra, de cómo la palabra nos cambia, nos transforma, de cómo el Señor nos bendice, de cómo si esperamos en Él no seremos defraudados, cómo es fiel a su palabra y realmente su palabra es viva y eficaz, como lo dice aquí en Hebreos 4, 6, 13. Dice que su palabra es viva y eficaz, como espada de doble filo. Hermano, hermana, en esta tarde yo te invito a que te enamores de la palabra de Dios, porque el poder de la palabra de Dios en tu vida y en la mía es más grande de lo que pensamos. Nos está impactando de más de lo que creemos. Si nos enamoramos de Él y de su palabra, vamos a poder vivir una vida con fe. Vamos a poder enamorarnos de Él, confiar en Él, y vamos a eliminar todas las cosas que a Él no le agradan, sabiendo claramente que frente a sus ojos no hay nada oculto. Aquí en el versículo 13 dice, no hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. O sea que sin importar quiénes somos, el Señor nos conoce. Para Él no hay secretos. En esta tarde el Señor nos invita a forjar una relación con Él transparente, confiando en su palabra, sabiendo el poder que tiene, que sin importar las circunstancias en las que estamos, tiene el poder para transformarnos, para alimentarnos, para hacernos crecer, para darnos el entendimiento para trabajar haciendo obras buenas, dignas de Él, para poder forjar un concepto bastante amplio, firme, que nos conduzca a la vida eterna. En esta tarde el Señor ha querido que recordemos el poder de su palabra en nuestra vida, porque realmente es importante, hermano, hermana, la palabra de Dios en nuestra vida. En esta tarde nos ha hablado muy hermoso. La palabra de Dios es fuerte, la palabra de Dios transforma, la palabra de Dios nos lleva a ese encuentro con Él y nos va a llevar a la vida eterna. Nosotros podemos ser de esos que sí alcancen ese descanso, solo si le decimos sí al Señor con fe. Amén. Vamos a hacer una pequeña oración, hermano, hermana. Pero antes vamos a hacer una alabanza de meditación. Medítala con nosotros. Y después vamos a hacer una oración, vamos a poner la presencia del Señor. Dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo, Jesús, dame tu mano, toma mi mano. Dame un abrazo, Jesús. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de a dónde voy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Tómame, conoces mi corazón y lo que soy. Y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos. Dame el abrazo que necesito. Mira mis ojos, porque contigo nada es imposible, mi Jesús.
mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús, guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control de a dónde voy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Señor, en esta tarde, Señor, te pedimos, Señor, que nos des la capacidad de comprender tu palabra. Que nos des la capacidad, Señor, para comprender que es viva y eficaz y que no hay nada oculto frente a tus ojos. En esta tarde, mi Señor, ponemos todas las cosas que no te agradan en tu presencia, todas las cosas que nos impiden enamorarnos de tu palabra, las cosas que nos impiden comprenderla. Tómala, Señor. Limpia nuestro entendimiento, Señor. Toca nuestra memoria, Señor, para que se quede tu palabra ahí grabada, Señor. Toca nuestro corazón para poder comprenderla con la mente y el corazón, con nuestros sentimientos, Señor, para hacer nuestras tus promesas, para poder seguirte con fe, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra. Danos, Señor, el entendimiento que necesitamos. En esta tarde, mi Señor, ponemos todo en tu presencia porque frente a tus ojos no hay nada oculto. Al ser humano lo puedo engañar, pero a ti no, mi Señor. Tú sabes lo que hay en mi vida, Señor. En esta tarde, Señor, reconozco mis errores y te pido, Señor, que toques mi mente y mi corazón para comprender tu palabra y hacerla mía, Señor. Para confiar en tu palabra y hacer mías tus promesas. Yo quiero alcanzar tus promesas, Señor, pero me falta la fe. En esta tarde te pido, Señor, que aumentes nuestra fe. Toca, mi Señor, nuestros corazones. Pon tu mirada en nosotros, Señor, porque estamos faltos de fe. Aviva nuestra fe en esta tarde, Señor, para comprender el poder de tu palabra en nuestra vida, para comprender qué grande es, Señor, y cómo nos guía hacia la vida eterna. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Enséñanos a confiar en tu palabra. Enséñanos a escudriñar tu palabra, mi Señor, a meditarla, a ponerla en nuestro corazón. Queremos hacer nuestra tu palabra, Señor, pero nos falta la fe. Así como aquel primer pueblo, Señor, que cayó en la tentación el día amargo, así te fallamos. En esta tarde, mi Señor, te pedimos que toques nuestros corazones, toca nuestras mentes, Señor, toca nuestros sentimientos. En tu presencia bendita, Señor, pongo todo tu pueblo. Todos estos hermanos que han escuchado esta tarde la importancia, Señor, de tu palabra en nuestras vidas. Derrama tu bendición sobre de ellos, Señor. Sobre cada uno, sobre cada una, Señor. Derrama tus bendiciones sobre de ellos, Señor. Y permítenos comprender
Qué grande es el poder de tu palabra en nuestras vidas. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bien, hermanos, hermanas, ha sido un verdadero placer compartir este texto bíblico con ustedes. Espero que el Señor haya tocado sus mentes, sus corazones, y que de hoy en adelante pues pongamos más énfasis en la lectura de la palabra y que podamos confiar en el Señor sabiendo que la palabra de Dios tiene poder en nuestra vida. Hermanos, hermanas, nos despedimos de ustedes en esta noche. Les deseamos lo mejor, que el Señor les bendiga, que toque sus corazones, sus mentes y que se enamoren de Él más cada día. Hasta la próxima. Tú eres mi amor cada día, eres la luz que me ilumina mi corazón. Pongo en ti, Señor. Tú eres mi luz y mi amor. Tú eres mi amor cada día. Eres la luz que me ilumina mi corazón.